Ok, el tema que nos ocupa hoy, por eso se llama Dios es justo, la justicia de Dios. La justicia de Dios de Romanos capítulo 10. Pensemos en esto, ¿quién va a ir? Es que Pablo, cuando habla de esto, habla, entonces, ¿cuál es la justicia? ¿Hay justicia? Vean, estas personas mueren, los misioneros mueren, ahí muchos misioneros mueren, mucha gente muere por predicar el Evangelio, pero un poco lo que decía Iris, a veces a nosotros nos cuesta desplazarnos en carro a 15 o 20 minutos de la casa, o en un bus, piensen en un bus, media hora, una hora. Es que estas personas están hablando de vida y muerte, nosotros estamos hablando de que a veces es que nos da pereza, o estamos muy cansados. Yo siempre les cuento de los cabécares, ¿verdad? Cuando ellos se reúnen a un culto, algunos caminan por una semana entre la montaña, con sus hijos al hombro o en el estómago, caminando y caminando para llegar a un culto que hacen una vez cada mes. La parte de la ley que verdaderamente caían en otro extremo. Pensando que estaban haciéndolo bien para Dios, estaban echando a perder todo el resto del tema. Igual pasaría con nosotros cuando el entusiasmo, ¿qué palabra usa en Reina Valera en vez de entusiasmo? Sí, Reina Valera usa, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es? ¿Cuál ciencia? ¿Conforme a ciencia qué? ¿Qué significa conforme a ciencia? Ajá, conforme al conocimiento de Dios. La ciencia, ustedes saben que cuando hablamos de interpretación necesitamos tener la forma científica también. Es decir, conforme a ciencia, yo debo entrar a la escritura con el pensamiento, con un poco de la parte pensante, razón, ¿verdad? Entonces Él les está diciendo, yo les doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios, pero no están conforme a ciencia, es decir, ustedes no están ubicados, ustedes no están claros en el tema. Recuerden que estamos trabajando Romanos hablando desde la perspectiva de Pablo. Este es el pensamiento de Pablo con respecto a ellos. Pablo no está pensando aquí en doctrina o en teología. Pablo está pensando como él era y como él concebía la salvación. Por eso él dice, yo estoy orando de todo mi corazón a Dios para que todo Israel sea salvo. Porque él entendió que la salvación no era por ser israelita. Como hoy la salvación no es por ser solo cristiano, hermano. ¿Sí me di a entender? Es decir, por ser creyentes caminamos como creyentes. Por ser creyentes hablamos como creyentes. Por ser creyentes vivimos como creyentes. Por ser creyentes nos desarrollamos en cualquier ámbito de una forma santa y adecuada. Ellos pensaban, como muchas veces la iglesia hoy piensa, que es como, ok, yo soy salvo y ya. Ellos decían, no, tenemos la ley, tenemos a Moisés, nuestro padre es Abraham y nosotros estamos muy bien. Pablo les hace ver que están equivocados. En el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, no entienden la forma en que Dios hace justas las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Esto es un poco, hermanos, también para nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro pensamiento con respecto a la parte de la justicia? ¿Verdad? Ignoramos la justicia de Dios y procuramos establecer la nuestra. Nosotros pensamos que uno oye cada vez más esto. Por ejemplo, una frase, es que no es justo. ¿No es justo? ¿Qué es lo que no es justo? Bueno, no es justo que la mamá de Justo le pegue a Justo de puro gusto. El problema es no aceptar el modo de Dios. El modo de Dios es el que está operando hoy en nosotros, en este siglo. El modo de Dios es encontrarnos con tantas cosas que nosotros no entendemos. Y no las entendemos porque nosotros las concibimos de otra forma. Por ejemplo, yo digo, no, pues no está bien que conmigo alguien sea tan malo si yo soy muy bueno.
¿No es justo? Pero recuerden, lo que no es justo es que la mamá de justo le pegue a justo de puro gusto. Por lo demás, nosotros no hemos establecido y no sabemos qué es justicia. La justicia es la que opera en Dios, hermanos. Entonces, yo sé que es muy contradictorio, pero bueno, ¿cómo es que si yo quiero volverme a Dios en el Islam, la sentencia es muerte? ¿Y dónde está Dios si yo estoy buscando a Dios de todo corazón? ¿Y qué se hizo Dios cuando me están matando a mi hijo, a mi hija, a mi familia porque nos convertimos a Cristo? ¿Y Dios? ¿Cómo es que entonces el asunto no está funcionando y no está saliendo? Y entonces uno oye, escucha gente decir, es que la gente dice, bueno, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué Dios no lo saca a usted de esas situaciones tan adversas? Pero Dios es justo. Y si nosotros nos adecuamos y nos compenetramos en el pensamiento de Dios y aceptamos la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, porque si no, entonces nosotros lo que hacemos es establecer una justicia propia, mi propia justicia. Entonces uno se encuentra en la vida tratando de establecer esas cosas. Uno hace lo que uno cree, porque eso es justo. Y usted discute, y hay personas que le discuten a usted con respecto a eso. Ah, entonces sí está bien que mucha gente se muera de hambre. Sí, sí está bien que mucha gente se muera de hambre. Pero ¿dónde está Dios? Estableciendo justicia. Lo que no entiende la gente es que no es un tema solo de Dios, es un tema del pecado. La raíz misma del pecado hace que muchos mueran. La raíz misma del pecado hace que muchos se vuelven violentos. La raíz misma del pecado hace que muchos se conviertan en gente mala. Ahora comentábamos ahí en la cocina, esta mujer está acusada de matar a su hija de 11 meses. ¿Y qué le hizo esa niña de 11 meses si lo más que sabía era llorar? Digamos, llegando a, ¿verdad? No le hizo nada, no le insultó, no la golpeó, no le faltó el respeto a su madre. ¿Ah? Y la mató, se supone. Ahí está el juicio, está en preventiva. Y es interesante porque se dieron cuenta, ¿verdad? Ella llega al buen pastor y en el buen pastor le dieron una sopa piada. Cuando uno confronta a estas chicas, y bueno, yo que trabajo con ellas ahí, y confronto con ellas ese tema, ¿por qué golpean a esa? Si ustedes también mataron a uno o a dos. A un niño, lo que es esa parte de matar a un niño o de por violación, les van a volar por donde es. A los que entran como violadores a la cárcel, los violan en la cárcel. Con lo que sea. El último evento con un palo de escoba. Entonces, vean qué duro, porque ellos piensan que están estableciendo una justicia. Ellos dicen, es que esto es, y oiga, y ellos están ahí por eso mismo. Tal vez no el mismo delito, pero por un delito de agresión, de robo, etcétera. Bueno, en fin, otra vez, entonces, pensamos que Dios está en eso. Pensamos que Dios está guardándonos y que qué dicha que fue una cámara y que no fue que golpearon a alguien de la comunidad de fe. Uno pudiera meterse en esas comparaciones, ¿verdad? Pero Pablo establece que no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. ¿Cómo nos cuesta a nosotros los hombres, mujeres, hijos de Dios, cristianos, jóvenes, adultos, aceptar estas cosas de Dios? Y yo no entiendo porque yo lo estoy diciendo aquí. Igualmente, si estoy sentado, es más, no, es que están grabando, pero si me siento ahí, me siento igual que ustedes, pensando, porque yo les veo ahí donde se les sale, a ustedes les sale como una cosita aquí, como una nubecita que dice, ¿qué va? Es tan difícil. Él dice eso, pero ¿qué va? Yo pienso igual que ustedes, es muy difícil, no es tan sencillo entender que pasan cosas a las que uno se atribuye que no está bien que le pasen a uno, ¿verdad? Pero Dios es justo. Está bien. Ahora, Pablo explica que a pesar de tener un gran celo de Dios,
un fervor espiritual por las cosas de Dios. Los judíos entendían bien las cosas, pero Pablo afirma que los judíos están ignorando o están en ignorancia. La ley se dio a Israel no para que los judíos establecieran su propia justicia, sino para mostrarles que no podían. Para eso se les dio la ley y para eso está la ley. La ley está dada para entender que ellos no pueden. Es decir, establecer la propia justicia, sino para mostrarles que ellos no podían. Ese era el plan de Dios. Otra vez, si usted quiere entender y yo quiero entender que Dios es justo, Dios no quiere que nosotros le entendamos que Él es justo. Dios ha establecido la justicia a través de Cristo. ¿Qué dice? El fin de la ley es Cristo. Es lo que dice el verso 4. Ahora, fin, ahí en ese texto significa meta. Entonces, la meta es Cristo. En el verso 4, Pablo deja claro con respecto a este tema, ¿verdad? Que realmente el fin de todo esto es Cristo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con los judíos? ¿Por qué los judíos flaquearon o no pudieron llegar a esto? Porque no se sujetaron a la justicia de Dios. Implica que Él los consideraba culpables por esta falta de entendimiento en cuanto a cómo ser justificados delante de Dios. Dios no quiere que nosotros nos justifiquemos. Él nos ha justificado. Cuando yo trato de hacer las cosas de mi propia fuerza, de mi propia prudencia, trato de decirle, Dios, ese es el mensaje a Dios. Dios, usted no sabe cómo es esto. Yo le voy a enseñar cómo se hace. Así, de muchísimas maneras. De muchísimas maneras. Entonces, Pablo explica que muy claramente que el fin de la ley es Cristo. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra exégesis aquí, en ese tema, ¿verdad? Nuestra interpretación, nuestro profundizar. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra fin no significa algo que está concluido, sino meta. ¿Ok? Esa es nuestra meta. El fin de la ley es Cristo. Es mi meta. Y es la meta que Dios se proponía. Entonces, en el sentido, el verso 4 dice exactamente lo mismo que Gálatas capítulo 3 y verso 24. ¿Quién lo quiere leer? El propósito o la meta de la ley es llevar al judío a Cristo. Es llevarlo a Cristo. Es decir, que entienda que la ley, aunque no ha sido quitada, pero que la ley lo que persigue y pretende es llevar a Cristo, porque Cristo es la meta. Nosotros decimos siempre, y aquí lo decimos de muchas maneras, pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque esa es nuestra meta. Que Cristo sea revelado en mi vida, esa es la meta. Entonces, el propósito, la meta es que Cristo, es decir, preparar el camino para Cristo. ¿Para qué? Para que el judío, igual que todo ser humano, sea justificado por medio de la fe en Cristo. No hay otra justificación. No podemos ser declarados justos, sino que en el justo fuimos nosotros justificados. Cristo es el justo y el que justifica a todos. Entonces, yo no tendría que andar justificándome de muchas formas, ni mucho menos hacer mi propia prudencia. Ven, hermanos, a veces pareciera un poco radical, pero yo siento a veces que nosotros como cristianos, creyentes, a veces o muchas veces no hacemos o hacemos las cosas solo pensando que es algo bueno. Y lo bueno es el enemigo de lo mejor, porque lo mejor es Cristo. Si yo no tengo la guía del Espíritu Santo, no importa cuán cosa buena esté haciendo. Yo podría regalarle 1000 colones a usted y 1000 aquí. Y son cosas buenas y son cosas que inclusive están en la Biblia, pero yo tengo que entender y yo tengo que saber cuál es el motivo, qué es la motivación interna, qué me llevó a mí a hacer eso. Porque si esto no es Cristo, yo estoy estableciendo mi propia justicia. Y lo bueno es el enemigo de lo mejor, porque lo mejor es Cristo. Entonces uno ve la gente haciendo muy buenas cosas y uno tiene que aplaudir, como ir a predicar, ir a hacer muchas cosas, son buenas, hermanos, y también la Escritura lo dice. El punto está en cuánto caso yo, cómo casar esa información con esta palabra que viene y que se cumpla.
Es decir, yo no es que no debo hacer las cosas buenas, pero yo tengo que tener cuidado, saber quién me impulsa a hacer eso bueno. Porque a veces, hermanos, uno busca su propia justicia. Entonces uno busca hacer lo bueno delante de los hombres y no tiene nada que ver con Dios. ¿Se acuerdan aquellos hombres cuando Jesús los confrontó que oraban? Que había un fariseo y había un ¿qué? Un publicano. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Una frase muy linda. Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ajá. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos estaban bien en el dicho. Había que orar y había que hacer muchas cosas buenas, justas. Visitar a los pobres, a los enfermos, a los que están en la cárcel. Pero no se puede hacer en la propia justicia. Porque entonces yo toco la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no puede ser tocada. Jesús dijo, gloria de los hombres yo no recibo. No recibo gloria de los hombres. Él dijo solo la gloria de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué es que hacemos tantas cosas buenas? Bueno, porque nosotros creemos que eso es un fin muy bonito y que eso le agrada a Dios. Y no es que no, otra vez, no es que no le agrade a Dios. El punto está en que el punto de partida, mi principio debe estar muy claro. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Quién me mandó a hacerlo? Porque esto es el punto en donde Dios es glorificado. Ahora, usted y yo podemos hacer muchas cosas buenas, pero ¿qué queremos? ¿Hacer cosas buenas o ser guiados por el Espíritu? O guiados por el Espíritu haciendo cosas buenas. Yo creo que esa es la componenda que tenemos que tener. Y no decepcionarnos, ni desilusionarnos, ni decir, entonces ya yo no vuelvo a hacer nada bueno. No, pues por supuesto, si usted hace tortillas y quiere traer tortillas, haga tortillas y traiga tortillas. Eso es bueno. Pero no querramos nosotros meter en el asunto. Y les digo dónde es que metemos en el asunto a Dios. Cuando a veces las cosas no nos salen bien y entonces nosotros nos quejamos de esto. Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy buenísimo. ¿Por qué si yo soy de la forma en que soy? Oro, doy, vengo a la iglesia. Es decir, soy espectacular. Soy el modelo en la iglesia. ¿Y por qué a mí? Y el Señor tendrá que decirte a usted, porque la justicia mía no opera según el corazón del hombre. La justicia de Dios opera según el corazón de Dios. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios para que no nos pase lo que le pasó a los judíos. No se sujetaron a la justicia de Dios. Es decir, no consideraron culpables por la falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron la forma de Dios y rechazaron la forma de Dios. Ignoraron la justicia del rey. Y el rey es justo. Vea que sí es justo que cuando usted y yo andábamos en delitos y pecados nos atrajo a él. Lo que pasa es que nosotros estamos en otro nivel. Pero cuando andábamos en delitos y pecados y él nos agarró y nos aceptó, ¿qué? ¿Está bien que Dios lo hiciera? ¿Estaba justo? Por eso les digo otra vez, no es justo que la mamá de justo le pegue a justo de puro gusto. Otra vez, el punto está, ¿por qué entonces si yo soy malo, por qué él sigue siendo bueno conmigo? Pero yo a veces no lo tomo en cuenta ahí en eso. Solo cuando me pasa algo y yo digo, Señor, si hasta fui a la iglesia el martes santo. Y di, y hice, y vine a limpiar, y vine, hermanos, ese es el punto en donde Dios no quiere verse con nosotros. Entonces, esto fue lo que los judíos ignoraron. Pablo los consideraba culpables de esta ignorancia. Así de sencillo. Por consiguiente, dado a esta ignorancia, los judíos fueron rechazados temporalmente por Dios. Y los metió a prueba, y los metió al desierto,
y los llevó a cautiverio. Ese pueblo ha sufrido. Unos 6 millones de judíos mueren a manos de los hombres, deportados, separados. A los hijos los maltrataban, los violentaban, a los padres los mataban, a las mujeres las violaban y las mataban. Y ellos decían, somos el pueblo de Dios. Y los otros se les echaban a reír, pueblo de Dios, y vea cómo nos hacen, como un chuica. Pero Dios estaba estableciendo una justicia. Podemos entender eso, hermanos. Y yo no sé si es un asunto de entender o es un asunto de someternos. No sé si es un asunto de entender o es un asunto de recibir. No es un asunto de que yo tengo que hacerlo, es que porque lo entiendo. No, es porque yo obedezco. No es un asunto de que entiendo, es un asunto de obediencia. Amén. Entonces vimos este primer punto, sabiendo entonces ya por qué es que los judíos y el pueblo de Israel le costó tanto. Bueno, el contraste entre la ley y la fe. En los versos del 5 al 8, y vamos a leerlos, versos 5 al 8 del mismo capítulo 10. Bueno, es el capítulo 10 que estamos viendo. Dice así en la escritura, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. La parte del Pentateuco, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta parte, y está hablando del contraste sobre fe, ¿verdad? Que es la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Y usa esos dos textos. Estos dos textos en Levítico 18:5, si alguien lo tiene, ahí habla de la justicia que es por la ley y también la justicia que es por fe, que está en 10:6 al 8. Después vamos a leer también Deuteronomio, capítulo 30, verso 12 al 14. Entonces, Levítico. Ok. Vean qué interesante cómo Pablo ahora entonces toca el Antiguo Testamento para traer ante ellos y decirles, bueno, ¿cómo es su justicia? ¿Es por la ley o es por la fe? Pablo lo que está aquí afirmando en estos versos es que la verdadera justicia que Dios otorga al hombre no depende de un esfuerzo por parte del hombre, sino de una actitud interna de corazón. Entonces, es un poco lo que estamos hablando. No se trata de lo que yo hago o no se trata de lo que yo dejé de hacer. A veces uno encuentra en la vida personas que también se juzgan y se golpean por lo que no hicieron, ¿verdad? Es que no hice esto, es que no hice aquello, es que yo aquí, yo soy muy malo. Y usted oye a gente condenándose y culpándose. Como si eso es como decir, es lo que está diciendo ahí. Bueno, entonces es para traer a Dios, a Cristo abajo, a la tierra. ¿Y por qué también dicen eso? Bueno, para que suba Cristo. No es mi actitud, no es mi forma. Lo que yo haga no va a mover a Dios. Así. De mucho tiempo. Entonces yo no muevo a Dios. Dios no se va a mover por lo que yo haga o deje de hacer. El mover de Dios es totalmente distinto. El mover de Dios es el que hace que yo surja y siga. Entonces la gente piensa que si yo ayuno, entonces algo va a pasar. No va a pasar nada más que usted va a aguantar hambre. Si usted ayuna con la razón adecuada en la guianza del Espíritu, por supuesto que entonces vendrá a tu corazón y a tu ser refrigerio. Y vendrá a hacer Dios lo que Él tenga que hacer. Pero no es que yo ayuno para que pase algo. Es que como Dios está haciendo las cosas, el ayuno es algo que Dios ha dicho que debemos hacer, entonces yo lo hago sobre esa base. Y entiendo yo que la oración del justo puede mucho y que la oración mueve también muchas cosas en el mundo espiritual, eso es verdad. Pero yo no me puedo solo centrar que porque entonces vamos a orar, algo tiene que pasar. No, es que Dios va a estar haciendo algo y por lo tanto yo debo orar para discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga.
en el tema, en la situación. Y por supuesto que entonces es donde viene el punto de Dios y Dios sana, y Dios levanta, y Dios corrige cosas, y Dios restaura. Pero a veces nosotros nos gusta decir, es que porque oré, esto pasó. No, pasó porque Dios es justo y entonces a mí me manda Él a que yo ore, a que yo ayune, a que yo dé, a que yo me congregue, a que yo estudie la Biblia para que entonces los eventos de Él puedan ser eventos en los cuales yo también sea partícipe. Claro, Él es sobrenatural. Y cuando alabo y adoro al Señor, dice la Escritura, suceden cosas. Hay sanidad, ¿ah? Hay salvación. Es decir, y cuando oramos, el mundo espiritual se mueve. Pero se mueve porque Él lo está moviendo, pero porque entramos en el ambiente de Él. Cuando yo voy y doy y yo ayudo a alguien, algo sucede porque ya ese es el corazón de Dios anticipado. El punto está en que no pueda creer yo que está Dios haciendo algo porque yo lo hice o porque lloré. Sí me va a entender. Dios es nuestro gran socio, el jefe, el comandante en jefe, es el capitán, Él va adelante. Y yo entonces voy a hacer aquellas cosas en la guía del Espíritu porque Él va adelante. Amén. Que compartíamos el domingo. Hay algo grande que va a venir. Pero no es porque yo digo que algo grande va a venir, es que va a venir algo grande. No, es que va a venir algo grande porque yo sé que Él va haciendo y está haciendo cosas. Y tal vez lo grande que para mí pueda magnificarse eso, porque yo creo que es algo grande va a suceder, no es dentro de la expectativa mía. Porque normalmente siempre pensamos que cuando algo grande va a hacer, o cuando algo grande va a suceder, o algo bonito va a pasar, siempre nos imaginamos aquellas cosas que son extraordinarias. Entonces seguro decimos, wow, seguro vamos a tener miles de gente. O seguro es que esto va a estar lindísimo y todo va a salir muy bien. Cuéntame una cosa, ¿estaba Dios con Noé cuando iba a matar a las chiquitas? No, mentira, eso es una... ¿Estaba Dios con Noé? ¿Estaba Dios con Noé cuando fue a predicar 120 años y se le convirtió nada más los de la familia? La esposa, el esposo, los yernos y las hijas. 120 años. ¿Estaba Dios con él? Claro. ¿Era poderosa la predicación de Noé? Claro. ¿Y cuál fue la realidad? Hoy me llamó la atención una cuestión que vi ahí en el Facebook, dijo el otro. Decía, realidad, no, ¿cómo decía? Sí, no, pero creo que era algo parecido. Y entonces era una foto donde se veía la luna esa roja, que era de CNN, y la otra cosa creo que era una foto con un celular. Y en la foto del celular no se veía nada. Y entonces la persona puso, esta es la realidad. Es decir, y la realidad es que con un aparatico de estos, de un teléfono, usted no va a agarrar ni nada. Pero sucedió. Claro, hermanos. Entonces, ¿por qué siempre nos imaginamos que es siempre lo bueno a nuestra propia pensamiento, que es lo que va a pasar? No es cierto, hermano. A veces hay cosas que usted no entiende y que le pasan y que son difíciles y feas y que usted dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Es que no es justo? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol dice que hay que decir, no digas en tu corazón, como le dice, ¿verdad? Que es tomado en Deuteronomio. Estos versos de Deuteronomio ocurren en un contexto en los cuales Dios advierte al hombre del peligro del orgullo y de la autoconfianza. No digas en tu corazón. Entonces, que subirá al cielo, que Dios se va a mover porque yo digo que se va a mover. No, pero así somos. Señor, te necesito porque yo necesito que usted me haga un milagro. Pienso yo, ¿está bien orar así? Sí, está bien orar así. Yo necesito que Dios haga un milagro.
Yo necesito a Dios, que Dios se manifieste en esto. Hermano, ¿y está bien orar así? Sí está bien orar así. Sí está bien visionar y tener los sueños de Dios. Sí está bien. Lo que no está bien es que cuando el asunto no acontezca como yo creo que tenía que acontecer, entonces yo sencillamente diga: "Hey, Señor, me fallaste. Me fallaste". El Señor dice: ¿qué le fallé yo? Yo siempre les cuento, ¿verdad?, la historia de una persona que llega y me dice: "Es que yo necesito que usted ore". Bueno, ese cuento usted nunca se lo crea. Que quiere que usted ore porque usted está más cerca de Dios. Esa es la mentira más grande que usted le pueden haber dicho. Porque Dios a usted lo escucha. Eso es mentira. Lo que hace, eso es como una manipulación, chantaje. No, Dios me escucha y escucha mi oración y escucha la del pecador y escucha el del que es, porque se dispone a orar en su corazón. Pero bueno, pero esta persona me decía: "Es que yo necesito que usted ore, por favor, para que Dios me quite a esta persona de mi lado". Y entonces yo le dije: "Vea", y así, hermanos, pero mire, eso que estaba como más o menos yo con el cel, con el Señor. Y del Espíritu recibo: yo no voy a quitar nada de lo que yo nunca le he dado. Y le dije yo: "Mire, hermana, esto es lo que en mi corazón está de parte del Señor. Dice el Señor que Él no le va a quitar nada de lo que Él nunca le ha dado". Así es. Esa fue mi consejería más rápida. No duró 30 segundos. La hermana no salió muy convencida. Tal vez no me quiera tanto. Pero al final uno tiene que decir las cosas como de verdad de Dios proceden. ¿Cómo le va a quitar Dios algo que Él nunca se lo dio? ¿Usted se hizo ese hombre? Bueno, pues dígale a Dios: pida misericordia y gracia, pero Dios no se lo dio y Dios no quita lo que Él no da. Ah, sí, claro, nos ayuda, pero con la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia sigue, va para allá. Sí, pero esa es otra forma, la forma en la que nosotros decimos: "Señor, ayúdame porque me tiras de andar". Y Dios viene en su pronto auxilio en medio de todas nuestras tribulaciones. Ese es nuestro Dios, es como un papá. Mi hija tiene una situación y yo veré a ver cómo hago para ayudarle, aunque después yo diga: "Es que qué bárbara más irresponsable", o lo que fuera. Pero uno trata de ayudar, tan así que uno mira ¿verdad?, cómo la gente se equivoca y uno, a pesar de que se equivocó, uno trata de ayudarle, ¿cierto? Pero eso es parte y Dios, yo siento que Dios es así. Sin embargo, hay consecuencias que persiguen esto. Entonces yo tengo que aceptar mi consecuencia. Yo tengo que saber que de verdad confesar mi pecado y apartarme del mal y hallaré misericordia. Amén. Nuestro Dios es un Dios justo. Es muy bueno. Él es muy bueno. Es mi papá, sí. Amén. Ese papá mío, yo no sé, suyo. Ok, ok, entonces el apóstol Pablo, y quiero que me lean otra vez Deuteronomio 30, del 12 al 14, para cerrar este punto que tiene que ver con la justicia que es por fe y la justicia que es por la ley. En contraste, sí pueden ver el contraste de lo que es por la fe y de lo que es por la ley. Deuteronomio 30, 12, 14, sí. Pablo interpreta este Deuteronomio 30, 12 al 14 en el sentido en que la ley equivale a Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Es decir, no es el asunto del hombre. Es decir, Pablo va a citar este Deuteronomio, ¿verdad? Habla del hecho de que la ley no está lejos del hombre, sino que está dentro de su mismo corazón. Pablo está diciendo: no, la ley está dentro de ustedes mismos. No es un tema, no es un asunto, el asunto de la ley no significa que es que usted está lejos del hombre, no. Él dijo: yo escribiré la ley en sus corazones. Y Pablo entonces interpreta que la ley es Cristo. Él ya lo viene diciendo desde anteriormente. Dice: la meta, ¿cuál es? El fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Para Pablo la ley es Cristo. Ahora hecha palabra, hecha carne. Porque recuerdan que Jesús siempre mencionó igual de esta forma: es que la ley dice tal cosa. En la ley decía tal cosa, pero yo les digo, decía Jesús. ¿Por qué?
Porque él agarraba la ley, no las rechazaba, sino que decía, no, la ley decía, si usted se encuentra en adulterio con una mujer, usted será apedreado. Pero yo les digo, ¿verdad? Le agrega la ley, yo les digo que el que vea a una mujer y la desee en su corazón, ya pecó. ¿Verdad? Entonces, vean cómo él no la quita, sino que él la trae y la aplica de una forma. Entonces, el apóstol está hablando aquí con respecto a esto. El argumento es un poco difícil de entender de Pablo, pero está diciendo que cumplir la ley no implica tener que hacer un enorme esfuerzo humano, sino que es simplemente un asunto del corazón. Es decir, hermanos, es tener fe, porque la ley se dio no para que yo la pueda cumplir, ¿verdad? Pero el que yo no la pueda cumplir no significa que no la pueda obedecer, porque hasta el día de hoy la ley dice no matarás. Y ningún borracho, ningún homosexual, ningún heredará el reino. Amén. Ok, está clarísimo entonces que la ley aquí lo que hace es apuntar a Cristo y estos dos puntos están relacionados íntimamente. ¿Estamos claros, hermanos, en este punto segundo, en el contraste entre la ley y la fe? Entonces Pablo expresa que la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe están relacionados. Yo no puedo desechar uno de otro, solo que no se trata de mi esfuerzo, se trata de un asunto de fe. ¿Amén? ¿Sí está claro? Ok. ¿Cómo la fe opera en el hombre? A partir del verso 8, en el sección B del 8, el verso 8. Sí, ¿verdad? ¿Cómo la fe opera en el hombre? Del 8 al 13. Entonces, vamos a ir ahí y vamos a ver qué dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso del 8 al 13. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice ahí, en 8b. Y sigue 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será... Ok. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 13, verso 14. No, es hasta el 13. ¿Ok? Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. ¿Estamos bien? En el 12. Y los gentiles en ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿cómo resuelve el apóstol Pablo este tema con respecto a esta parte de cómo opera la fe en el hombre? Hay dos cosas que menciona Pablo. ¿Cuáles dos cosas menciona Pablo ahí? Ajá. Confesar con la boca y creer en el corazón. ¿Qué es lo que se confiesa con la boca? ¿Y qué es lo que se cree con el corazón? Vean esto, hermanos. Este es algo, bueno, de las cosas primarias dentro del cristianismo. Esto es esencial, básico. Pero ¿qué es lo que usted confesó con la boca? Esa es la confesión, porque dice que si usted confiesa que Jesús es el Señor, usted será salvo. Pero si usted cree en el corazón, ¿qué es lo que está diciendo? Ajá. Pero ¿qué dice confesar con la boca? ¿Qué es lo que se confiesa? Y cuando se cree en el corazón, ajá. Es mejor entender que Pablo está hablando de dos aspectos de una misma cosa, tener fe en Cristo, es decir, la fe que salva tiene dos elementos, el aspecto interno, creer en el corazón, y el aspecto externo, confesar con la boca. Hermanos, esto ha sido todo un asunto en el cual a veces nosotros nos encontramos en confusión. Hay personas que dicen, bueno, no, ya yo le pedí perdón a Dios, allá usted.
Es decir, si el asunto del cristianismo tiene que ser algo interno y algo externo. Usted tiene que creer en el corazón y tiene que confesar con la boca. Amén. ¿Qué es lo que creemos con el corazón? ¿Y qué significa que Jesús fue levantado entre los muertos, hermanos? Sí, para nosotros, ¿qué significa que Jesús fue levantado entre los muertos? Para nosotros, ¿qué significa en la parte doctrinal? ¿Qué significa para mí en la vida cristiana que Jesucristo resucitó? ¿Qué significa? Y si Él está vivo, ¿cómo está usted? Y antes de que usted estuviera levantado, ¿dónde estaba? ¿Quién fue el que resucitó entre los muertos? Y con Jesús, ¿quién se levantó? Ok, entonces, ¿usted resucitó juntamente con Cristo? Y entonces ya no vivo ¿qué? Vamos a hacer la prueba del no vivo yo. Vamos a hacer la prueba del no vivo yo. Porque Pablo está hablando un poco de esto ahí en alguna medida. La prueba del ya no vivo yo. Vamos a ver. Voy a empezar con una prueba sencilla. Se llama derramar la copa sobre la cabeza de alguien. Ven, hermana. Ya se tapa. A tomar. O rociar el agua. ¿Qué pasaría si yo llego y le doy una cachetada a usted? Con ya no vivo yo. Resulta que nosotros decimos, ya no vivo yo porque yo morí juntamente con Cristo y Cristo fue el que resucitó entre los muertos y juntamente con Él yo resucité. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿qué es en mi vivencia? Cristo vive en mí. Es lo mismo que Pablo está diciendo. Usted confesó que Jesús es el Señor. ¿Es el Señor o no es el Señor? ¿Es mi Señor? Si es mi Señor, yo debo hacer todo lo que Él diga que yo haga. Es mi Señor, sí Señor, porque ya no vivo, pero aunque están todos muertos en Cristo, ustedes no van a sentir ese botellazo. ¿Los muertos no sienten o sí? Hermana, ¿usted qué cree? ¿Sienten los muertos? ¿Verdad que no? Si usted está muerto, usted no siente. Hermanos, pero es que en esto, la confesión de Pablo con respecto a esta parte es el contraste, cómo opera la fe de nosotros, así es como opera. Para Pablo confesar con la boca es que Jesús es el Señor. No Jesús vino a morir por mí, no Jesús me salvó, no, Jesús es el Señor. La confesión de mi boca es Jesús es el Señor. Y hermanos, cuando yo confieso esto, y cuando usted confiesa esto, estamos diciendo, yo estoy bajo el reinado de Dios. Soy un súbdito. Yo soy esclavo por amor de Cristo. Estoy bajo esa autoridad. Yo camino y trasciendo. Él es mi Señor. Y lo que Él diga, yo lo haré. Y a donde Él me envíe, yo iré. Lo que Él quiera para mí está bien. Hermanos, esta es la confesión de boca. Por eso Pablo agrega creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque Pablo después dice, si no es en vano nuestro evangelio. ¿Por qué este énfasis de Pablo, hermanos? Yo creo que Pablo está abriendo aquí su corazón amplio en este verso, ¿verdad? Y no está haciendo ninguna otra distinción, sino está haciendo algo que para los judíos y para los gentiles es un asunto que tendrá que ser igual. Dice él que con respecto a esto, tanto no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque la confesión es del Señor, el que fue levantado de los muertos. Hermanos, yo creo que para la reflexión de nosotros en este punto, ¿cómo es que la fe está operando? ¿Opera la fe mía así? ¿Opera mi fe así? Jesús es mi Señor. Hermano, yo entiendo, porque yo soy igual que ustedes, ¿verdad? Digan, yo lo digo en ese sentido. Yo también tengo luchas, yo tengo dudas, yo tengo situaciones. Pero, en fin, hermanos, vean en la vida diaria, en la cotidianidad, nosotros tenemos que entender que esta es la fe que opera en nosotros como hombres. Nosotros, la fe que opera es Jesús es el Señor.
y Él fue levantado entre los muertos. Así debiera vivir yo. Definimos fe el domingo como ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Eso es fe. Ver lo increíble, ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Eso es fe verdadera. La fe es de lo que no se ve. Entonces las hermanas con mucha alegría, si el esposo las molesta mucho, diga que dicha que usted no es de fe, porque todo lo que veo no es de fe. Pero ver lo invisible, creer lo increíble, recibir lo imposible, esto es fe. Si nosotros actuamos de esta forma, es una fe genuina. La fe que opera en nosotros como hombres tiene que venir de ahí, tiene que ser de esa manera, tiene que ser de esa forma. Entonces, dentro de esto, el apóstol Pablo habla de la lógica de Pablo. No se invoca si no se cree. No puede creer si usted no escucha. No escucha si usted no oye de Cristo. Y nadie predica si no es enviado. Esta parte de la justicia de Dios. Yo necesito como persona, como cristiano, como individuo, como papá, como hombre, como hijo de Dios, como pastor, como ministro, como todo lo que somos, como dones de Dios, que nosotros salgamos con la firme convicción de que Dios sí quiere que yo haga las cosas de forma adecuada, pero que Él requiere que las haga en el poder del Espíritu Santo. Que yo no puedo ser lo que yo digo, yo soy lo que yo hago. Que yo requiero buscar la guía de Dios. Que yo debo entender, hermanos, que esta parte de la justicia de Dios es, yo no puedo caer en el tropiezo, yo no puedo competir con Dios, yo no puedo mostrar y demostrar a Dios que es que Él sí está equivocado y que entonces mi propia justicia va a operar con respecto a eso. No, Dios, yo lo voy a hacer así porque al final yo creo que eso es lo mejor. Y Dios dice, pero oye, ¿cómo es? ¿Cómo usted sabe que esto es lo mejor? Bueno, por eso a veces uno tiene que tener mucho cuidado. Ahí es donde somos muy ligeros, somos muy rápidos para decir, no, es que yo lo voy a hacer así, es que yo creo que es así. Y algunos no tiemblan ni se ponen a temblar con temor o temblor y decir, y meten a Dios en el asunto. Ah, es que no, eso es de Dios. Ah. Hermano, y cosas que uno dice, no están ni en el texto sagrado, no puede ser de Dios. Es decir, ellos ignoraron la justicia de Dios. Y nosotros somos muy rápidos para ignorar dentro de esto la justicia de Dios. Porque nosotros a veces como ser humano, como débiles que somos, tenemos muchas alternativas, ¿verdad? Muchas alternativas. Y a veces uno piensa, como Dios no me oye, yo no lo oigo y estoy en esta situación, mejor yo hago tal o cual cosa. Entonces, necesitamos salir de aquí convencidos de que yo no puedo establecer mi propia justicia, que Dios es justo y que Dios sabe, hermanos, dentro de su justicia. Dice, yo no les voy a dar más de lo que ustedes pueden sobrellevar.